Buenas tardes, hermanos, hermanas. Quiero que retomemos el estudio que dejamos pendiente la última reunión, así que les pido que podamos abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, el capítulo 15. La carta a los Romanos, el capítulo 15. No sé si les ha pasado alguna vez que están eh, disfrutando algo que es tan bueno, lo están pasando tan bien en el momento que pareciera que no quieren que terminara eso que están viviendo. Puede tratarse de alguna vacación quizás o alguna película buena, o quizás alguna junta con algunos amigos, pero eh, uno quisiera que se alargara esto y se siguiera alargando, que ojalá no terminara, aun cuando uno sabe que en algún momento va a terminar. A mí particularmente me pasa esto, tengo esa sensación cada vez que entro a los famosos autitos chocadores. Tú estás ahí en los autitos chocadores, estás pasándolo súper bien, vas, pero extraordinario con tu performance y estás a punto ahí, a toda velocidad, de vengarte con un choque extraordinario hacia ese que te chocó en un principio y estás a punto de tocarlo y de pronto se apaga y todo vuelve a cero y por supuesto se acabó el tiempo y tú dices, pero si eran 5 minutos y por qué me han parecido 30 segundos. Y suele pasarme cuando juego a los autitos chocadores. Bueno, hoy llegamos también al final de algo. Hoy concluimos, o no concluimos, pero llegamos al inicio de la conclusión de la carta de Romanos. Pablo, desde este versículo que vamos a leer ahora en adelante, va a dar conclusión a la carta que acaba o que está escribiendo en, en esos momentos. Sin embargo, al igual que todo el resto de la carta, la conclusión que elabora Pablo es la más desarrollada, sistemática y ordenada de todas las epístolas que él escribió y que están en las escrituras. Es una conclusión que busca terminar bien. Si hay algo bien elaborado, qué rico es concluir eso de una manera correcta. Y eso es lo que hace Pablo en estos versículos. Pablo no hace volar el jet para luego hacerlo aterrizar bruscamente o explotarlo en el aire sin que tenga un aterrizaje elegante como debe ser. Pablo no comienza a dibujar un retrato al estilo barroco para luego terminar haciendo las piernas con dibujos de palitos. Esa no es la manera que tiene Pablo de concluir la carta. Pablo va a tomarse su tiempo para terminar, para concluir bien lo que acaba de escribir. Y nosotros vamos a seguir a Pablo. También nos vamos a tomar nuestro tiempo, el tiempo que sea necesario para extraer la enseñanza que tengamos que extraer de la conclusión que tenemos en los capítulos 15 y 16 de Romanos. Así que hoy vamos a leer una sección en particular y les invito entonces a que leamos en Romanos capítulo 15. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 14 y la vamos a concluir en el versículo 21. Ese es el párrafo que nos vamos a tener a ver en esta tarde. Romanos capítulo 15, versículos 14 al 21. Así que les invito a comenzar la lectura en el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere,
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. 2 puntos. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Hasta aquí la lectura por esta tarde. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe y nos hable a través de su palabra en oración por unos breves momentos. Así que les invito a orar a nuestro Dios para que Él nos dirija en esta tarde. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque podemos disfrutar de ella en la tranquilidad de estos momentos juntos. Te queremos pedir que nos hables, que nos seas moldeando a través de lo que nos quieras expresar, que tu espíritu obre en cada hogar que está representado en cada pantalla en esta tarde, y en tu poder tú puedas también usar tu palabra para transformar vidas a través de tu espíritu. Quedamos en tus manos, quedamos expectantes a lo que tú hagas, bajo tu dirección, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. El pasaje que acabamos de leer puede dividirse, vamos a hacerlo así por motivos de orden y de entenderlo mejor, en tres párrafos específicos. El primer párrafo está en los versículos 14 al 16, el segundo párrafo está en los versículos 17 al 19, y el tercer párrafo, por conclusión, son los versículos 20 y 21. Fíjense ustedes que en cada uno de estos tres párrafos, Pablo nos habla de dos cosas. En cada uno de ellos nos habla de dos cosas. Número uno, nos habla de su labor para entregar el Evangelio. En el versículo 16 nos habla de que él ministra el Evangelio de Dios. Luego, en la segunda sección, en el versículo 19, nos habla de que todo lo ha llenado del Evangelio, nuevamente la idea del Evangelio. Y luego en el versículo 20, en la tercera sección, dice que se esforzó a predicar el Evangelio. Se fijan, en cada una de estas tres secciones, Pablo nos habla de su labor de entregar el Evangelio, pero en segundo lugar, en cada una de estas tres secciones nos dice también cómo ese Evangelio que él entrega salva y santifica. Fíjense, versículo 16 nuevamente. Dice que este Evangelio es ministrado al final para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahí está la parte de la santificación en la primera sección. En la segunda, fíjense en el versículo 18, dice que Cristo ha hecho algo por medio de él para la obediencia de los gentiles, la santidad como obediencia. Nuevamente se ve esta misma idea. Y luego, finalmente, la tercera sección, miren el versículo 21, este texto que saca Pablo del Antiguo Testamento, que habla de que los que no han sido, les ha sido anunciado van a ver, y los que nunca han oído de él van a entender. Hay un acto ahí que se refiere a nuestra salvación, como ver y como entender, y por lo tanto tiene que ver con cómo el Evangelio logra justamente estas cosas. Por lo tanto, lo que está haciendo Pablo acá es decirnos cómo el Evangelio, en cada una de estas tres secciones, cómo el Evangelio salva y santifica. Ahora, piensen un poco en esto. Este es precisamente un resumen del mensaje de todo el libro de Romanos. Romanos tiene que ver con eso, con cómo el Evangelio salva y santifica. Al inicio de su conclusión, Pablo nos habla justamente y redondea este gran mensaje de Romanos. El Evangelio salva y santifica. Ese es el punto de este
párrafo que acabamos de leer, y eso es lo que vamos a ver, por lo tanto, también en esta tarde. La santificación o la santidad, si ustedes lo piensan con honestidad, eh, tienen, y yo también tengo que reconocer, que no puede ser una palabra más irrelevante para nuestra sociedad, para nuestra cultura actual, como palabra, como término, santificación. Anda una protesta y habla de la santificación. Probablemente te van a mirar como un pez extraño en medio de un desierto. No tienes mucho que hacer ahí hablando de santificación, si somos honestos. Como término, entonces, es algo ajeno, es algo extraño a nuestra cultura, pero como realidad no puede ser más relevante, no puede ser más importante, no puede ser más vital. Es como los términos médicos. A veces hay términos médicos que no pueden ser más irrelevantes para nuestra vida, pero la realidad detrás de ellos es vital para nosotros. Les pongo un ejemplo. Quizás para tú y para mí, la palabra insulina no tenga mucho que ver y no sea muy importante. Y un paciente quizás diabético no necesite conocer el nombre de insulina, pero la realidad detrás de la palabra insulina, sobre todo para un diabético tipo 1, es vital. No puede vivir sin ella. Lo mismo pasa con la idea de la santificación. Quizás la palabra no suene muy conocida actualmente, pero la realidad detrás de ella es increíblemente relevante. La realidad detrás de la palabra santificación en realidad lo cambia todo, sobre todo para nosotros como creyentes. Cambia cómo te paras frente a la vida, frente al pago de tus impuestos, frente a cómo tratas si eres casado a tu cónyuge, frente a si haces trampas o no haces trampas en alguna prueba, si te aprovechas o no te aprovechas de robar algo, si se da la oportunidad, de si dejas o no dejas de fornicar con tu novio o con tu novia. De eso se trata la santificación. Fíjense que en el versículo 15 es Dios quien da la gracia. En el versículo 16 es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y en el versículo 18 es Cristo el que lleva todo a cabo. ¿Se dan cuenta? Es toda la Trinidad profundamente interesada en nuestra santificación, en tu santificación, en mi santificación. Y de eso entonces de lo que vamos a hablar en esta tarde, del Evangelio y la santidad. Cómo el Evangelio produce santidad. Ese es nuestro tema. Quiero hablarles de tres aspectos con respecto a la santidad, entonces, a la luz de estos tres párrafos que les he mencionado hace unos minutos atrás. Quiero hablarles en primer lugar de la santidad como una ofrenda. Eso lo encontramos en los versículos 14 al 16. Eso es lo primero. Quiero hablarles en segundo lugar de la santidad como obediencia. Eso lo tenemos en los versículos 17 al 19. Eso es lo segundo. Y quiero hablarles en tercer lugar de la santidad como vida, vida. Y eso lo tenemos en los versículos 20 y 21. La santidad como ofrenda, la santidad como obediencia y la santidad como vida. Vamos a ver cada una de estas tres áreas, cada uno de estos tres aspectos y luego entonces concluiremos con nuestra reunión por este día sábado de reunión de jóvenes. Vamos entonces al primer punto, versículos 14 al 16, la santidad como ofrenda. El versículo 14 comienza con Pablo describiendo el ambiente que se vivía, que se respiraba en la iglesia de Roma. No olviden que acabamos de salir de un par de capítulos que te dan a ti la impresión de que la iglesia en Roma no tenía un ambiente muy acogedor, la verdad, ¿no es cierto? Hablamos de los fuertes, menospreciando a los débiles, condenando a los fuertes, y tú te quedas con la impresión de que quizás Roma no era un lugar que fuera muy atractivo para ir un domingo a escuchar la palabra. Pero Pablo corrige esto y nos muestra efectivamente cómo es realmente el ambiente en las iglesias en Roma. Fíjense cómo lo describe en el versículo 14. Nos dice que estos hermanos están llenos de bondad y están llenos de conocimiento, y eso les permite, dice Pablo en el versículo 14, amonestarse mutuamente. Ahora,
la idea acá no es de amonestar como reprender, como dirigirse duramente a otra persona para corregir cierto comportamiento. Esa no es la idea del término amonestar acá en el versículo 14. El vocablo griego tiene que ver literalmente con colocar algo en la mente de alguien. Esa es la idea original, colocar algo en la mente de otro. Yo voy y te digo ciertas cosas que te llevan a pensar. Nunca lo habías visto de esa manera. O quizás sí lo habías visto, pero te habías olvidado de que se veía de esa manera. Así que ahora logras verlo nuevamente desde una perspectiva distinta y por lo tanto, a la luz de esa nueva perspectiva, tú vas y actúas de una manera distinta. De eso se trata lo que está lográndose en medio de la comunidad de los romanos acá. Pero para lograr hacer bien esto, dice Pablo, tú necesitas conocimiento en primer lugar para decir lo correcto. Tienes que meter algo en la mente de otro y que lo que tienes que meter en la mente de otro tiene que ser lo correcto, lo que está a la luz de las escrituras. Y para eso hay que tener conocimiento de las escrituras, obviamente, si no metes cualquier cosa en la mente de otro. Pero además, dice Pablo, también tienes que tener bondad para cuando digas lo que tengas que decir, lo digas bien dicho. Y no lo digas de una manera que genere rechazo, sino de una manera que muestre bondad, amor y preocupación por la persona con la que estás hablando. ¿Se fijan? Los romanos, dice Pablo, están llenos, es curiosa esa palabra, están llenos de estas dos cosas, conocimiento y bondad, y por lo tanto se amonestan mutuamente. En resumen, por lo tanto, se trata de una iglesia que funciona bastante bien, la verdad. Una iglesia que funciona perfecto si lo pensamos. Es una iglesia que se está santificando mutuamente y por lo tanto no necesita quizás que le escriban grandes cosas para crecer en esto. Después de todo, mutuamente se están edificando y avanzando hacia la santidad. Lo que nos deja con la pregunta entonces, ¿por qué Pablo les escribe si están tan bien? Y él mismo reconoce que están tan bien. Versículos 15 y 16 nos dan la respuesta. Dice Pablo que los hace, dice, para hacerlos recordar. Y uno se pregunta, ¿recordar qué cosa específicamente? Bueno, el Evangelio, pues de eso se trata la carta a los romanos. ¿Y con qué objetivo Pablo les quiere hacer recordar el Evangelio? Dios, dice en el versículo 16, lo hace ministrar el Evangelio de Dios para que los gentiles, o sea, los romanos son gentiles, sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo le está escribiendo a esta asamblea que funciona perfecto, en otros términos, con el objetivo de recordarles para santificarlos por el Espíritu a través del Evangelio. En pocas palabras, lo que Pablo está haciendo es predicarles el Evangelio a creyentes con el objetivo de santificarlos. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en estos versículos. Es curioso, ¿verdad? A veces sentimos y pensamos y creemos que el Evangelio es para salvar inconversos solamente. Es para predicárselo a gente que no cree en Cristo y esta gente pueda ser salva. Y vaya que lo es. Cada uno de nosotros somos beneficiarios de eso. Pero el Evangelio no es solo para inconversos. El Evangelio también es para creyentes. Eso es lo que nos está diciendo Pablo acá. Ahora, hay otro grupo de hermanos que dice, sí, estoy de acuerdo contigo. El Evangelio no es solo para inconversos, también es para creyentes, pero debe ser para creyentes que no están muy bien. Creyentes que quizás estén alejados, creyentes que quizás estén fríos, creyentes que quizás no estén creciendo en santidad, entonces necesitan un empujoncito, un incentivo especial para poder crecer y entonces ellos necesitan el Evangelio. Pablo dice, no es solo para el inconverso, no es solo para el creyente que no anda muy bien, el Evangelio es necesario incluso para un grupo de creyentes que está tan bien como se describe en el versículo 14. Eso es lo que nos está mostrando en estos versículos. El Evangelio es para todos los creyentes. El Evangelio es la manera a través del cual todos los creyentes, por muy malos, por muy bien espiritualmente que se encuentren, continúan creciendo y siendo cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. En todos estos creyentes, el Evangelio es el único instrumento
poderoso y eficaz para transformar y para santificar. El Evangelio es para los creyentes. Pero fíjense ahora cómo se describe esta vida santificada por el Evangelio en el versículo 16. El versículo 16 nos dice o describe esta vida como una ofrenda agradable. Lo que nos hace, por supuesto, llegar al primer punto de esta tarde, la santidad como una ofrenda. Hermano, hermana, cuando tú vives una vida que agrada a Dios, una vida que se asemeja a la vida de Cristo, al carácter de Cristo, al corazón de Cristo, al amor y a la compasión del Señor, a la santidad que Él mostró durante su vida, otras personas van a ver esa vida tuya y van a pensar muy bien del Dios que te ha salvado y por lo tanto tu vida va a, con su testimonio, elevar un aroma agradable delante de Dios. Ese testimonio tuyo funciona como una ofrenda agradable. Tu vida expele un aroma que otros huelen, metafóricamente hablando, y hacen pensar qué extraordinario debe ser el Dios que sirve esta persona para provocar en él esa vida que estoy observando. Piensan bien del Dios que está transformando tu vida. De eso se trata la santidad como una ofrenda. Si ustedes recuerdan, en los capítulos 1 al 3, se hablaba de cómo el nombre de Dios era blasfemado por la conducta de los judíos. ¿Se acuerdan? En un momento Pablo dice, los gentiles blasfeman del nombre de Dios debido a la conducta repulsiva que ven en ustedes, que debieran ser el mayor testimonio de la bondad de Dios. Es algo lamentable que se estaba dando en medio del pueblo judío. Esa era una ofrenda, en otras palabras, que botaba un olor hediondo, un olor fétido, que el resto olía y generaba repulsión al momento de sentir ese olor metafóricamente hablando. Es una ofrenda que deshonra a Dios más que una ofrenda que glorifica a Dios. Pero fíjense ahora cómo es que Dios transforma eso. Dios no lo transforma, no lo invierte como uno esperaría quizá, cambiando la conducta de los judíos para que así ahora con la buena conducta de los judíos el nombre de Dios deje de ser blasfemado entre medio de los gentiles. No, no es la manera en la que Dios lo soluciona. Dios lo que hace es transformar la vida de los mismos gentiles que están blasfemando para que dejen de blasfemar y adoren a Dios y a través de la conducta de ellos ahora otros gentiles sientan un olor agradable y glorifiquen también a Dios a través de sus vidas. Y los mismos judíos que quizás estaban expeliendo este mal olor, miren el ejemplo de estos no judíos y también su conducta sea transformada por el Evangelio. Y entonces Dios es honrado, es glorificado por la ofrenda agradable que sale de todas estas vidas transformadas. Otros glorifican a Dios y así Dios entonces transforma vidas haciendo las ofrendas agradables. La vida de santidad, en resumen, es una ofrenda. Hermano, hermana, el llamado es este: permite que tu vida, permite que el Evangelio cambie y transforme tu carácter, transforme tu conducta. Toda área de tu vida, déjala ser moldeada por el Evangelio. Que sea tu oración diaria, al momento de levantarte, antes de dirigirte a cualquier lugar a hacer tus cosas, hermano, hermana, que sea tu oración, pedirle a Dios: Señor, no permitas que tu nombre sea blasfemado por la manera en la que voy a vivir hoy día. No me permitas ser una ofrenda de olor fétido durante estas horas que voy a salir afuera a representarte a través de mi conducta. Al contrario, permite que tu nombre sea glorificado a través del testimonio que yo pueda dar en las cosas que hagas, que glorifiquen a Dios al ver cómo nuestra vida es transformada. De eso se trata la santidad, como una ofrenda de olor agradable. Otros huelen eso y dicen: este Dios
debe ser extraordinario al producir eso en la vida de esta persona. Eso es lo primero, la santidad como una ofrenda. Vamos ahora en segundo lugar a los versículos 17 al 19, y ahora pasamos a ver la santidad más bien como obediencia. La santidad como ofrenda, eso era lo primero. Ahora en segundo lugar, la santidad como obediencia. En el versículo 17, Pablo nos dice que tiene algo de lo que puede jactarse o gloriarse, esa es la idea, pero recién en el versículo 19 nos explicita qué es aquello de lo que puede jactarse o gloriarse. Y aquello es que desde Jerusalén, dice Pablo, hasta Ilírico, lo que es la Serbia o la Croacia actual, todo, dice Pablo, lo ha llenado del Evangelio. Ojo con esto, ¿ah? No pierdan de vista lo que acabo de decirles. Todo lo que va a pasar, por lo tanto, aquí en estos versículos, se va a dar en un ambiente que está empapado de evangelio. Pablo ha empapado todo este territorio de evangelio y por lo tanto todo lo que se produce acá fluye de un ambiente empapado con el evangelio. Es importante que tengamos presente eso. Pero inmediatamente Pablo agrega que esto no es algo que él hace personalmente con su propia fuerza, con sus propios esfuerzos, no, es algo que Cristo ha hecho por medio de él, o como dice el versículo 17, es en Cristo Jesús al final, o en lo que a Dios se refiere. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo está buscando comunicar es que de la misma manera en que una brocha, un pincel, no se puede jactar por hacer una tremenda obra de arte, o que un cincel y un martillo no se pueden jactar por producir una estatua a partir de un mármol, o de que un violín no se puede jactar por tocar una tremenda pieza musical, porque todo eso se debe al que toca el instrumento o al que utiliza los instrumentos. También Pablo, como simple instrumento, no se puede jactar por lo que Dios está haciendo a través de él. Tampoco el creyente puede jactarse cuando se trata de lo que a Dios se refiere, o a lo que en Dios se refiere, como dice el versículo 17. Solo somos instrumentos, pero instrumentos para lograr ¿qué cosa? Versículo 18. Obediencia de los gentiles. Obediencia de los gentiles. En otras palabras, en un ambiente empapado y saturado por el Evangelio, el resultado es obediencia, que lleva a nuestro segundo punto, la santidad como obediencia. El Evangelio empapa y lo que lleva como resultado, dice Pablo, es obediencia entre los gentiles. Y aquí es muy, muy importante nunca confundir lo siguiente. El Evangelio no solamente nos llama, hermanos, a una fe en Cristo como nuestro Salvador. Ese mismo Evangelio también nos exige y nos llama a una obediencia a Cristo como nuestro Señor. El objetivo del Evangelio, dicho de otra manera, no es generar un grupo de personas cada vez mayor que pueda decir, hice una oración hace un tiempo atrás y por lo tanto puedo dar fe de que me convertí, aun cuando su vida actualmente no tenga absolutamente ni un cambio. Ese no es el objetivo del Evangelio. No es generar más confesiones de fe. El objetivo del Evangelio es formar cada vez más discípulos ejemplificadores de esa fe. El objetivo del Evangelio no es simplemente aumentar el número de personas que digan sí creo, sino de aumentar el número de personas que demuestren a través de sus vidas que sí creen. No es solamente formar conversos, podríamos decirlo de esa manera, sino de formar discípulos, personas que a lo largo de toda su vida muestren que sus vidas han sido realmente transformadas, que realmente son, como lo dice su expresión, convertidos. Es curioso, ¿verdad? Hablar de conversión sin que haya ni un rasgo de conversión.
Convertirse quiere decir que hay un cambio. Su misma palabra lo expresa, ¿verdad? La santidad entonces tiene que ver con eso. La santidad es obediencia. Tiene que ver con que dejas de ser tu propio Señor, con que juras lealtad a un nuevo Señor, que te pones bajo las órdenes de un nuevo comandante. Tú ya no eres tu propio comandante. Otra persona es la que decide qué es lo que es mejor o peor para tu vida en macro y también para tu vida en micro, en tus decisiones cotidianas. Obedeces y te transformas en alguien que es moldeable, enseñable. Esa es la idea de una conversión. Un corazón que es de piedra, que no responde, que se resiste al cambio, se transforma en un corazón de carne, que es sensible, que es moldeable, que permite que el Señor cambie y transforme lo que tenga que transformar y lo que tenga que cambiar. Se trata de obediencia, de obedecer al Señor, no solamente cuando le encuentras sentido a lo que Él te pide, sino sobre todo cuando no le encuentras sentido a lo que Él te pide. Porque es en esas circunstancias, cuando tú no le encuentras sentido a lo que el Señor te está pidiendo que hagas, y aún así lo haces, que demuestras que tu Señor es Él y no tu propio sentido común. Si solo obedeces al Señor cuando a ti te hace sentido, entonces tu verdadero amo, tu verdadero Señor, no es Cristo, es tu propio sentido común. A Él juras lealtad, a Él obedece. Y entonces si el Señor dice algo que está de acuerdo a mi sentido común, yo obedezco. Pero si dice algo que no está de acuerdo con mi sentido común, no lo obedezco, porque mi verdadero Señor es mi propio sentido común. ¿Se dan cuenta? Es obediencia, sobre todo cuando no le encontramos sentido a aquello que se nos está pidiendo. De eso se trata la vida de santidad. Y finalmente, esta vida de obediencia, si ustedes lo piensan, es lo que hace agradable al sacrificio de los versículos 14 al 16. Ahí se nos habla de una ofrenda, de olor agradable. Pero ¿saben lo que le da lo agradable a ese olor? La obediencia de los versículos 17 al 19. Eso es lo que trae gloria realmente a Dios. Si ustedes se fijan en estos versículos, se nos habla bastante de señales, de milagros. Quiero aprovecharme de eso para mencionar un ejemplo que busca quizás confirmar esto que les acabo de mencionar, lo agradable de la obediencia. Hace años atrás, un hermano contaba de un evangelista que una vez fue abordado por otro que le pidió a este evangelista que transformara agua en vino para poder creer. Se le dijo, tú Señor transforma agua en vino, transforma tu agua en vino y entonces yo me voy a convertir, con la clara intención de burlarse de este evangelista y de esa manera quizás hacer también burla del evangelio y de Dios y de todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Y este hermano comentaba, decía, lo que no sabía este burlón, que no conocía claramente la vida del evangelista, es que a través de este evangelista Dios había hecho un milagro mucho más poderoso que transformar agua en vino. Este mismo hermano que estaba predicando el evangelio como evangelista, previamente había sido un alcohólico consumado, que gastaba todo su sueldo en alcohol, dejando a duras penas la sobrevivencia de su familia y de sus hijos que no tenían con qué alimentarse. Pero entonces esta persona se vuelve a Cristo, se convierte, y ahora todos esos recursos que eran dedicados al alcohol son volcados por la obediencia que produce el Evangelio en este hermano exalcohólico en proveer para su familia. Y entonces quizás el agua no se transforma en vino, pero este hermano dice, el vino se transformó en leche para sus hijos y en alimentos para su esposa. Eso es lo que produce el Evangelio. Esa es la riqueza de la obediencia que produce el Evangelio y que hace agradable la ofrenda de la santidad. La santidad como obediencia. Vidas transformadas que dan gloria a Dios a través de su obediencia a lo que Dios manda. Vamos finalmente a los versículos 20 y 21. Hemos visto la santidad como una ofrenda, la santidad como obediencia, y veamos ahora la santidad
como vida. ¿Qué dicen los versículos 20 y 21? Aquí Pablo lo que está haciendo es contarnos, de alguna manera, su política de ministerio, podríamos decir, que qué es lo que él intentaba o buscaba específicamente hacer. Es importante decir que aquí lo que Pablo está diciendo es lo que él buscaba y que Dios le dio personalmente a él. Muchos hermanos se toman de estos versículos para decir que todo evangelista o toda obra de evangelización debiera ser igual como la que hizo Pablo acá. No, no es verdad. Hay distintas obras de evangelismo. Hay evangelismos pioneros como el de Pablo, que van a lugares donde nunca se ha predicado la palabra, pero hay evangelismos también de tipo local. Está Pablo, pero también está Apolos. Está Pablo, pero también está Timoteo. Está Pablo, pero también están todos los otros que acompañaban a Pablo y que se quedaban en los lugares completando la obra de evangelización. Pero Pablo tenía una manera específica de entregar el mensaje. Pablo buscaba hacer algo donde nadie más lo hubiera hecho, donde Cristo no hubiera sido aún nombrado. No edificar, dice él, sobre fundamento ajeno. ¿Saben? Lo que muchas veces no consideramos, sí, es qué es lo que Pablo estaba haciendo en estos lugares. ¿Adivinen qué? Predicando el Evangelio. Nuevamente sale a la luz el tema del Evangelio. ¿Y cuál es el efecto que provoca este Evangelio cuando es predicado? Versículo 21. Personas que nunca habían ocupado su vista logran ver algo. Gente que nunca había entendido ciertas cosas logran entender algo. Ahora, fíjense en lo siguiente, esto es curioso. En ambas ideas del pasaje, lo que se entrega siempre es algo que entra por los oídos. Es un mensaje escuchable, ¿no es cierto? Algo que es anunciado, algo que es oído. Pero noten ahora que el efecto que produce eso que entra por los oídos no se describe en el órgano del oído, se describe en otros órganos. Eso que entró por el oído se manifiesta a través de la vista en la primera idea, y eso que entró por el oído se manifiesta a través del entendimiento en la segunda idea. Entonces, algo que entra por un órgano, eso es lo curioso acá, termina afectando todos los otros órganos de la persona y haciéndolos funcionar. Y una imagen preciosa de lo que realmente produce el Evangelio. El Evangelio toma gente que está muerta, muerta en pecados y les da vida. Los órganos que no funcionaban comienzan a funcionar. Los ojos ven, la mente entiende, el gusto saborea la dulzura de Cristo, los oídos logran, por supuesto, percibir lo que Él está diciendo de una manera espiritual, el corazón comienza a latir en lealtad y en amor por el Señor, vida, de una manera muy real. Lo que el Evangelio produce es vida. Las facultades que estaban dormidas y muertas cobran vida y comienzan a funcionar. Y saben, esto no solamente es una imagen preciosa de lo que produce el Evangelio para salvar personas, sino también una imagen preciosa de lo que hace el Evangelio para santificar a las personas que hayan sido salvas. Y de eso quiero hablar, de la santidad como vida. Pablo acá está diciendo que el Evangelio tiene este macro efecto de ir a lugares donde nunca ha sido anunciado y comunicar vida a seres muertos en pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo en los versículos 20 y 21. Ese es su tema. Pero, ¿saben? A un nivel micro, personal, ¿no es eso lo mismo que se produce justamente en nuestras vidas una vez que ya hemos aceptado el Evangelio? Luego hay no un macro, sino un microefecto en cada una de las vidas de los que hemos sido ya convertidos, donde el Evangelio también va avanzando en áreas donde nunca antes había llegado. Hay áreas en tu vida, hermano, hermana, que están rodeadas de grandes fortalezas mentales donde tú no quieres que Cristo entre. Pero el Evangelio entra
y llega ahí donde nunca había sido anunciado y repara, y da vida, y transforma. Y de eso se trata justamente la santificación. Es un proceso de reparación que comunica vida. De eso se trata, eso es lo que dice Santiago, es la reparación de las ruinas de un tabernáculo caído. Esa es la idea de la santificación. Fuimos hechos para reflejar a Dios. Fuimos hechos, diseñados originalmente como seres humanos para ser templos, pequeños reflejos, pequeñas imágenes del Creador, que reflejen la gloria del Creador hacia los demás. Ese es el diseño original de Dios, pero el pecado lo ha arruinado todo. Y la santificación es ese proceso en el que Dios restaura al ser humano, al diseño al cual originalmente lo intentó diseñar. Y es por eso que hablo de la santidad como vida. Fíjense, los ojos funcionan, en el versículo 21, para lo que debían funcionar. La mente funciona, en el versículo 21, para lo que debía funcionar. Y la santidad tiene que ver con lo mismo, con que tú comienzas a funcionar para lo que debía funcionar originalmente. El pecado ha trastornado nuestro funcionamiento y nos hace funcionar para lo que no fuimos diseñados para funcionar originalmente. No somos diseñados para vivir de manera egoísta. No somos diseñados para buscar nuestra propia gloria. No estamos diseñados para vivir en un mundo donde todos se roben, se mientan, se maten y se denigren mutuamente. No estamos diseñados para eso. Es algo autodestructivo, es algo que termina finalmente en un suicidio colectivo. No estamos diseñados para eso. Y sin embargo, así nos comportamos. Porque no estamos funcionando como originalmente hemos sido diseñados. Pero la santidad es ese proceso de reparación, donde comienzas a vivir cada vez más como Dios diseñó originalmente que pudieras o que debiéramos vivir. Es un proceso de reparación y por lo tanto, por supuesto que sí, va a ser muy doloroso en ocasiones. La reparación es dolorosa, es sacar escombros de ciertos lados, es derribar de repente ciertas cosas que estaban ahí para edificar otras de una manera más perfecta. Restaurar duele. Y la santificación muchas veces provoca dolor en nuestras vidas, pero a la vez es vida. Es vivir de una manera que realmente funciona. Es tener la libertad de vivir para lo que fuimos diseñados a vivir originalmente, reflejar a Dios, vivir para su gloria, ser cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, hermana, tú también fuiste diseñado para reflejar a Dios, para disfrutar de la obediencia, para glorificarlo, para hacer que otros también lo glorifiquen. Vive, por lo tanto, de esa manera. No rechaces el proceso. Muchas veces va a ser doloroso. Muchas veces no le vas a encontrar sentido a lo que se te está pidiendo. Muchas veces va a significar renunciar a ciertas cosas que son preciosas para ti. El pecado es precioso para nosotros. Si no, no nos aferraríamos a él con tanta fuerza como muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Pero a la larga vale la pena. El proceso a la larga vale la pena. Y de aquí a 3000 años más, hermano, vas a mirar para atrás y vas a decir, valía la pena. Totalmente valía la pena. La santidad como vida es lo único que finalmente nos lleva a la vida, a la verdadera vida. Ya para concluir, en conclusión, el Evangelio, por supuesto, da vida al momento de creer, pero luego el mismo Evangelio sigue reparando y restaurando al diseño original y dando, por supuesto, más y más vida. Eso fue lo último que vimos, la santidad como vida. Pero, ¿qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio comienza a llevar cada vez más y más áreas que estaban en rebeldía en contra de Cristo y las coloca en sujeción a Cristo, las coloca en obediencia a Cristo. Y eso fue lo segundo que vimos, la santidad como obediencia. Y finalmente esta vida obediente
da un tremendo testimonio que lleva a que otras personas glorifiquen a Dios al ver, como dice el mismo Señor, nuestras buenas obras. Y eso fue lo primero que vimos, la santidad como ofrenda. ¿Se fijan cómo están conectadas todas estas cosas? La santidad como vida, como obediencia y como ofrenda. Que el mensaje, hermanos, de Romanos realmente nos afecte. Y mi oración es que tenga ese efecto santificador en nuestras vidas, que nos dé más vida, que haga que áreas que antes estaban en rebeldía contra Dios se vuelvan en obediencia a Él en nuestras vidas y que eso lleve a que otros vean esas vidas y glorifiquen a Dios en vez de blasfemar su nombre por causa de nuestra conducta. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por el desafío que nos planteas, gracias por mostrarnos lo faltos que somos para la meta que está por delante. Pero gracias también porque nos muestras esto, porque si no nos mostraras esto, qué tristes, qué pobres, qué sucias serían nuestras vidas. Pero ahí estás tú y tu evangelio tomándonos con paciencia, transformándonos y moldeándonos. Gracias, gracias por tu palabra. Queremos que ella nos hable, nos afecte, nos transforme. Y es por eso que dejamos a cada hermano que está presente en esta reunión para que tú le hables a su vida específicamente, que le muestres en su propio corazón. Yo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer. Muéstrale esas áreas específicas que necesitan ser moldeadas por ti y que él pueda o ella pueda involucrarse en este proceso que realmente vale la pena. Quedamos en tus manos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.